Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra del Señor. Mis amados, hoy es 9 de marzo del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Estamos en nuestro estudio de sábado, Yo creo en el Hijo, un estudio del Evangelio de Juan. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos y agradecidos con el Señor. Y pues el día de hoy vamos a rápidamente continuar nuestra mirada acerca del capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde hemos estado caminando en la última semana, ¿verdad? Vamos a hacer un breve repaso de lo que vamos a ver el día de hoy. Así que le pido por favor que me acompañe al Evangelio de Juan capítulo 5 y le vamos a dar lectura del versículo 19 al 24. Juan capítulo 5 versículos del 19 al 24 es donde estaremos el día de hoy, ¿verdad? Repasando un poco lo que vimos la semana pasada y completando, ¿verdad? Lo que nos faltó hace 8 días, ¿verdad? De la palabra de nuestro Señor. Vamos a ir a este texto. ¿Se escucha bien el sonido, verdad? Sí, es que lo que andamos probando porque ya andamos sin cables, entonces ya me puedo mover para acá sin problema, ya no estoy jalando nada, ¿verdad? Muchas gracias a Dios porque, pues bueno, el Señor mueve el corazón de su pueblo, pues para seguir creciendo y mejorando acerca de las cosas que necesitamos aquí en el ministerio. Bueno, vamos a darle lectura al texto, no sin antes, déjenme compartir nuestra liga de clase con nuestros hermanos que nos acompañan en la distancia. Como siempre le hacemos la cordial invitación, mi amado, mi amada, usted que nos escucha, a que considere la posibilidad de congregarse con nosotros todos los sábados a las 6 de la tarde. Tenemos nuestro culto de estudio, un culto presencial, ¿verdad? Donde le invitamos a reunirse con nosotros, ¿verdad? Es un tiempo de gran bendición. Recuerde también que todos los días estamos compartiendo el plan de lectura McChain, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Y yo espero que usted pues se esté uniendo con nosotros a ese tiempo de lectura. También recuerden nuestros audiolibros en la semana, del lunes y del viernes, ¿verdad? Y también recuerde que tenemos nuestro estudio de En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor durante la semana. Esta semana no tuvimos estudio debido a que estuve de viaje por cuestiones laborales. Estuvimos por ahí en Monterrey, pero la próxima semana retomamos sí o sí nuestro estudio, así que usted aproveche este tiempo pues para ponerse al corriente, ¿verdad? Si usted le faltó alguna clase, anda atrasado, no se apure. Y le voy a hacer este llamado. La próxima semana, es decir, dentro de 8 días, ¿qué día cae dentro de 8 días? ¿Es que 13 o 16? 16. Bueno, el día que caiga. La próxima semana, sea que terminemos la lección 8 o 9, lo que sea que corresponda, voy a revisar el libro de En Busca de Dios. Así que si usted está atrasado o está atrasadito, por favor, recupérese. Y se lo estoy diciendo como adultos que somos, no para que falte, para que diga, ya me dijo el pastor, entonces ni de chiste me aparezco ese día. Al contrario, se lo estoy diciendo para que usted no se pierda, pues esta oportunidad, ¿verdad?, de ponerse al corriente. Créame que es un estudio de gran bendición. Así que le animamos a que usted no se pierda la oportunidad de completar ese estudio. Ya estamos prácticamente acabando, ya prácticamente estamos acabando, así que no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a ir a nuestra lectura de clase. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 19 al 24. ¿Ya lo tiene usted listo? Vamos a darle lectura a la Escritura. Nos ponemos en pie y la palabra del Señor dice lo siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor, bendito Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu trono para meditar en tu palabra, para escuchar tu voz a través de las benditas escrituras que nos has dejado, de las gloriosas palabras de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos muestran quién es Él. Señor, que nuestra mente, Señor, sea guiada por tu Espíritu, que nuestro corazón sea iluminado por su gracia, para que podamos, Señor, postrarnos en adoración y en reverencia delante de tu persona, Señor. Para que cuando oremos, cuando leamos la palabra, cuando nos acerquemos a los sacramentos, cuando tratemos con tu iglesia, no olvidemos delante de quién estamos, de aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ayúdanos, Señor, para ello, y sé con mis hermanos presentes, con mis hermanos ausentes y con aquellos que están con nosotros en la distancia. Ayúdanos, Señor, para ello, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado, mi amada. Dios le bendiga. Bienvenido, bienvenido. Juan capítulo 5. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos y acalorados también. Sí. En verdad ya, yo creo que yo voy a sacar las guayaberas ya para estas fechas, ¿verdad? Es que mira, ya antes usaba la guayabera y pues me quedaban así, parecía bueno, ahorita ya tengo un cuerpo de gobernador, ¿no? Ya parezco gobernador tabasqueño, ¿no? Así con gordito con mi guayabera, ¿no? En fin, pues aquí andamos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. La semana pasada iniciamos esta mirada de esta respuesta, de este discurso que el Señor Jesús va a dar en respuesta a la controversia de ¿qué cosa? El Señor Jesús empezó a hablarnos la semana pasada en respuesta a ¿qué cosa? ¿El sábado? Exactamente, a una controversia en torno al día sábado. ¿Qué cosa pasó el día sábado? Era día de reposo. Era día de reposo. ¿Y él qué había hecho? Había sanado al paralítico de Betesda, ¿verdad? Todo esto, o sea, no se olvide, cuando nosotros vamos a ver el texto, recuerde que la palabra no fue escrita en capítulos y versículos. Esto más tarde fue agregado. Pero la realidad es que nosotros debemos siempre ocuparnos en el contexto. Para no perder la objetividad del tema que estamos tratando, siempre tenemos que ver, ¿qué cosa? El contexto, ¿ok? Entonces recordemos que esto forma parte de la respuesta que el Señor va a dar acerca del por qué estaba haciendo lo que hizo en el día de reposo. ¿Por qué sanó a este hombre en el día de reposo? Recuerde que esto había provocado muchísimo malestar, muchísimo odio, muchísimo conflicto, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su Padre, por lo cual se hacía igual a Dios, como dice el versículo 18. Esta sección que estamos leyendo, del versículo 19 en adelante, de todo lo que es el capítulo 5 hasta el versículo 47, vamos a ver las afirmaciones acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante porque esto forma parte de la revelación del Señor Jesucristo acerca de quién es Él a su propio pueblo. Y esto es contrastante porque, ¿se acuerda usted del propósito del Evangelio de Juan? Que creamos que Jesús es el Cristo y que tengamos en Él vida eterna. Vamos a ver que los gentiles, el Señor trataba con ellos y ellos creían acerca de quién era Él. Pero cuando Él trata con su pueblo, con Israel, va a enfrentarse con suprema incredulidad y hostilidad.
Recordemos que el Señor no violó la enseñanza del Antiguo Testamento acerca del sábado, sino lo que los rabinos habían adherido y sumado a esta enseñanza, cosas que no eran bíblicas, cosas que no tenían un fundamento. Pero aún así, el Señor Jesucristo no se defiende señalando las diferencias entre la ley de Dios y las tradiciones humanas. Es decir, Él no se puso a discutir con ellos. Sencillamente aclaró quién era Él y por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Él tenía derecho a hacer lo que quisiera en el día de reposo porque Él afirmó y certificó que Él es igual a Dios. Ahora, como dice Donald Carson, si esta declaración fuera dicha por cualquier persona, sin evidencia alguna, sería él un hereje, un blasfemo. Y realmente sería una persona digna de, culpable de muerte. Pero en este caso, por las evidencias y por la lógica argumentativa de lo que está presentando, pero sobre todo por las evidencias, podemos entonces concluir, y es lo que vamos a ver, que él es igual con Dios. Este texto es el resultado de uno de los discursos cristológicos más profundos de las Escrituras. La semana pasada iniciamos esta mirada acerca de cómo podemos saber la autoridad que él tenía. ¿Basado en qué cosa? En estos versículos, del 19 al 24, el Señor Jesús va a hacer 6 afirmaciones, apúntele ahí, 6 afirmaciones inequívocas de que Él es uno con Dios. Él es igual a Dios, Él es igual al Padre. Él tiene toda la autoridad que tiene Dios para obrar. ¿Cuáles son esas características, esas afirmaciones de la autoridad de Jesús? Él es igual al Padre, número 1, en cuanto a su persona. Apúntele por ahí. En cuanto a, mira qué bonito, mira, hasta puedo hacer esto. Y no me enredo. En cuanto a su persona. Recuerde usted que Dios no es algo. Estamos hablando de alguien. Él es una persona, por lo tanto tiene cualidades y aptitudes y tiene atributos como persona. La Trinidad tiene atributos que le caracterizan como persona. Segundo, vamos a mirar en cuanto a su igualdad y su autoridad, vamos a ver la calidad de sus obras. Esto lo mencionamos la semana pasada, nada más lo vamos a repasar rápidamente. Vamos a mirar su poder. Cuarta identificación de autoridad e identidad de Jesús con el Padre, su soberanía. Recuerden que les dijimos que cuando terminemos el capítulo 6, ¿qué vamos a hacer, Charlie? Un examen. Exactamente, así que no está difícil. Les voy a preguntar hasta 6 cosas más. Número 5. Él le ha dado a su Hijo la capacidad de emitir juicio. Número 6. Él es igualmente digno de honor que el Padre. Amén. Vamos a ver estos puntos de manera breve. Vamos a irlos meditando rápidamente porque este es un pasaje, como les decía, altamente cargado de doctrina. Así que vamos a mirarlo poco a poco. Tampoco vamos a profundizar demasiado. No quiero tardarme tanto en este capítulo. Pero sí es importante que usted sepa esto. Porque lo mencionábamos hace 8 días, ¿o no, Charlie? Sí. Acerca de, en relación a Jesús, ¿verdad? Existen hoy muchas sectas, muchas herejías que atacan a la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Muchas religiones, lo principal, y esto es importante que usted lo sepa, por esto este estudio no es algo sobrante, no nada más es teología para que se le infle el cerebro. No. Cuando usted sale a la calle, cuando usted va por la vida, cuando usted va a una comida o tiene un compañero de trabajo, alguien que, ay, ¿crees en Dios? Sí, pero yo voy a tal iglesia. Y cuando empiezan a tratar acerca de la persona de Jesús y empiezan a tener estas discrepancias,
Lo principal que usted debe saber acerca de una religión falsa, de una secta o de una herejía, de una doctrina herética, es que lo principal que va a atacar son dos cosas: la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús como Dios? Porque si Jesús no es Dios, pues es cualquier persona. Entonces no es autoridad. Si Jesús no es hombre, entonces no es Salvador. ¿Se está usted entendiendo lo que le estoy diciendo? Si Él no es hombre, entonces pues realmente no puede representarnos, no puede ser un representante nuestro delante de Dios. ¿Me explico? La humanidad y la divinidad de Jesús siempre van a ser atacadas por las religiones heréticas, las sectas. Es por esta razón que históricamente uno de los credos cristológicos, una de las confesiones de fe históricas, que se le conoce como el credo de Calcedonia, es el que va a configurar históricamente lo que nosotros creemos acerca de la identidad de Jesús. Pero el credo de Calcedonia, no se crea usted que se sentaron estos viejitos y se pusieron a pensar a ver qué nos inventamos acerca de Jesús. No, señor. Ellos se sentaron a examinar el testimonio de las Escrituras, las evidencias de los apóstoles, los padres de la iglesia, y concluyeron acerca de esta identidad de su persona en las propias palabras de Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Entonces dijimos que para identificar una religión o una religión falsa o una secta herética, ¿qué va a atacar primero, Blanca? No, lo acabo de decir hace un minuto. ¿Qué va a atacar? La identidad de Jesús. La identidad de Jesús. ¿Que Él es hombre? Van a decir no. Él fue espíritu. Van a decir cualquier otra cosa. No que fue encarnado. No que se encarnó. Y tampoco van a mencionar que Él es Dios. Esto téngalo usted siempre bien presente. Bien presente. Número 1, lo vimos la semana pasada. No voy a profundizar mucho en esto. Él dijo que era igual a la persona de Dios. Cristo es igual al Padre en cuanto a su persona. Él dijo en el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La declaración mi Padre, lo vimos la semana pasada, fue la dinamita que encendió la bomba atómica del odio de los legalistas. Ya que, como dijimos, si esta declaración fuera dicha sin fundamento, era un hereje, merecía morir. Pero esta declaración quedó certificada, su identidad, ¿por qué cree? ¿Cómo podía él certificar que él era igual con Dios en cuanto a su persona? Que él era su padre y él era su hijo. ¿Cómo podía certificarlo? Por las obras. Exactamente. Cada una de estas cosas va encadenada una a la otra. Él podía certificarlo por sus obras. Y vamos a ver eso. Número 2, Él era igual a la persona del Padre. El Hijo es igual al Padre en cuanto a sus obras. Lo vimos también la semana pasada. De cierto os digo. Esta declaración ya por sí está formulando algo de mucha, ¿qué cosa? Importancia. ¿Sale? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Qué cosa? Igualmente. La autoridad de Jesús estriba directamente del hecho de que es su Hijo. Igual es en su relación de Padre e Hijo, en su identidad y en su naturaleza. Al ser Hijo, Él es llamado y se llama así, porque su relación lo lleva en dos aspectos. ¿Cómo podemos saber que Él realmente es hijo del Padre? Bueno, porque Él se comporta como hijo y obra como hijo. ¿En qué razón? Dos cosas: en su sumisión y en su obediencia. ¿A qué nos referimos con la sumisión? Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Esto es increíble. El Hijo de Dios no puede hacer nada por sí mismo. Estas son palabras de Él. ¿Esto qué significa? Que Él dependía completamente del Padre. Esto es algo importante para ti y para mí, porque si Él, siendo quien era, dependía del Padre, no era autosuficiente bueno, se me ocurre hacer esto, voy a hacer aquello. No, siempre hacía todo en sumisión al Padre.
¿cómo crees que tú y yo debemos de vivir? Con sumisión al Padre. Segundo, ¿cómo se evidencia en relación a sus obras la relación de padre e hijo? Bueno, por su obediencia. Dice, lo que ve hacer al Padre, también el Hijo lo hace. No solamente se somete, sino que es obediente. Usted puede someterse en desobediencia. ¿Usted ha tenido un jefe que no le cae bien? Diga amén. No, mejor no diga amén. ¿Usted ha hecho cosas porque tiene que hacerlas? No porque quiera hacerlas. Hay días que sí. Bueno, eso sería sumisión en desobediencia, porque el problema no es lo que usted hace, sino su. O sea, si usted pudiera no obedecer, no obedecería. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Pero el Señor Jesús no solamente hacía, sino se sometía. Es decir, había en Él una actitud de sumisión y había en Él una obediencia manifiesta. Él no hacía nada fuera de la directriz del Padre y se sometía voluntariamente a Él. Esto es muy importante en relación a las obras de Jesús y su identidad acerca con el Padre. Jesús hace las obras del Padre en perfecta armonía con Él, hace las cosas, como dijimos la semana pasada, como Él las hace. Vamos a observar el versículo 20. ¿Por qué? ¿Por qué razón hace las cosas así? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Quiero que observes dos cosas en este versículo. Que el Padre ama al Hijo. Lo mencionábamos rápidamente la semana pasada. ¿Por qué estoy haciendo este repaso? Porque dijimos muchas cosas importantes y quizás no cachamos todo, y pues otro repasito no está de más. La relación del Hijo con el Padre, sí, es una relación de sumisión y obediencia. Pero sobre todo, mis amados, es una relación de amor. El Padre ama al Hijo. Lo ama porque es su Hijo. Y lo ama ¿por qué? Porque es obediente. Este es mi Hijo amado. Cuando Él viene a las aguas del bautismo, la voz del Padre, la voz celestial dice, este es mi Hijo amado en cual me complazco. ¿No te complace tus hijos cuando obedecen? Claro. Esto es algo que eleva aún más la eternidad del amor del Padre para con el Hijo. El Padre ama al Hijo. Le muestra todas las cosas que Él hace. Y presta atención, dice mayores obras que estas. Presta atención a esa declaración porque más tarde la vamos a repetir, vamos a volverla a mencionar. Número 3, dijimos que la autoridad de identidad de Jesús se certifica por su persona, por sus obras y por su poder. Vaya usted al versículo 21. Ahora sí andamos corriendo, quiero avanzar. Versículo 21. Ese es el único milagro que solo Él hizo, ¿no? Levantar a los muertos. Exactamente. Ahorita vamos a mencionar esta parte que se va a relacionar con la característica número 3 y la número 5. Ya la única forma de identificar al verdadero Dios cuando Él venga a Jesús. Es que esto solamente, o sea, esto es evidente para nosotros, es evidente porque lo tenemos escrito, porque tenemos, gracias a Dios, pues la revelación de Jesús a través del Espíritu Santo. En aquellos entonces, las señales lo certificaban de una manera muy poderosa quién era Él y de la manera en que lo hacía, y las palabras que Él hacía y su testimonio. Eso también lo va a mencionar en el versículo 30 al 47. ¿Cuáles son los testigos de la persona y la obra de Cristo? Y lo vamos a ver también, son evidencias igual del testimonio de Jesús. Pero a lo que quiero llegar es a que todo esto, para nosotros, bíblicamente es un filtro acerca de qué concepto debemos de tener acerca de la persona y la obra de Jesús. Nuevamente, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier ataque hacia la persona de Jesús, cualquier enseñanza, cualquier doctrina, cualquier predicación, hablando acerca de Jesús, tenemos que recordar estas cosas.
Y nosotros necesitamos devocionalmente todos los días recordar quién es Jesús. ¿Dónde está depositada nuestra fe? ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque nosotros enfrentamos adversidades todos los días y se nos olvida que Él es soberano. Nosotros nos enfrentamos con nuestro odioso orgullo y nuestra carnalidad. Se nos olvida que el único digno de honor es Jesús. Se nos olvida cuando nos enfrentamos a la impotencia de las cosas que no podemos gobernar, que Él tiene todo, ¿qué? Poder. Se nos olvida que cuando decimos, a veces vemos cómo obra Dios en nuestra vida y decimos, todo tiene un propósito. Es muy fácil decirlo, pero aterrizarlo en nuestra vida cotidiana es doloroso. Debemos recordar una cosa: Él hace todo lo que Dios quiere que haga. Ciertamente Él tiene propósito en todo lo que Él hace. Él no obra porque sí. Él no quiere hacernos sufrir. El sufrimiento puede ser parte del proceso, pero no es la meta o el significado de esa situación. Lo que Dios obra es para nuestro bien. ¿Se acuerda usted de Romanos 8? Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso este repaso es importante. Esta mirada acerca de la identidad de Jesús es importante para nosotros, porque cuando usted lee las Escrituras, usted está leyendo acerca de quién es Jesús. Cuando usted ora, usted tiene que saber pensando quién es el que va a responder y actuar en su vida. Es esta persona, aquel que es igual en poder con Dios. Dice el versículo 21, porque como el Padre, y estas palabras son importantes, el cómo está haciendo una ¿qué cosa, Pedro? Afirmación, comparación. Exactamente, está comparando. Como el Padre ¿qué cosa? Levanta a los muertos y les da vida. Está poniendo ahí una premisa. ¿Cómo? Está comparando con el Padre, con aquel que puede levantar a los muertos y darles vida. Quédese ahí conmigo en esta parte, porque solamente lo dice la Escritura: Dios es el autor, dador y fuente de vida. Él es el autor de la vida, Él es el dador de la vida y Él es la fuente de la vida. La palabra griega aquí para vida o dar vida es la palabra sopoieo, y está apuntando a la vida en un sentido doble. Se refiere a la vida física y a la vida espiritual. ¿Esto qué significa? Que usted puede estar vivo físicamente, pero no vivo espiritualmente. A nosotros, ¿quién nos da la vida? Dios. ¿Y quién nos da la vida espiritual? Pero usted puede estar vivo, pero no estar realmente vivo. Es en este sentido en el que Él está diciendo: levanta a los muertos y les da vida. Nadie está verdaderamente vivo hasta que Cristo les da la vida. Amén. Número 4. Vamos a mirar la segunda parte de este versículo 21. Dice que como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, ¿qué cosa? A los que quiere, da vida. Esta declaración es importante y es tremenda, porque está diciendo así también. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está ¿qué? Poniendo en el mismo lugar al Padre junto con el Hijo. Esto es muy importante que usted y yo quizás no pongámonos técnicos, pero sí es muy importante entender esto. El autor verbalmente está poniendo al mismo nivel. No está diciendo que el Padre es mayor que el Hijo, ni que el Hijo se ha puesto en un nivel junto al Padre o es superior al Padre, sino el Padre ha puesto al Hijo a su mismo nivel. Él no se puso al nivel, el Padre lo puso. Y ahí el Padre lo mantiene. Así también lo está poniendo al mismo nivel el Hijo. ¿A quién? A los que quiere. La autoridad de Jesús descansa en su identidad como Hijo. Y su identidad queda evidenciada por su soberanía. Platicaba, por ejemplo, con mi esposa. Me comentaba en la mesa esta analogía o esta ilustración. Mi suegro es arquitecto y pues tiene un equipo de trabajadores, de colaboradores
maestros que hacen varias cosas, el plomero, el carpintero, el eléctrico, etc. Y hay una persona que pues está contratada para pues llevar las listas, para pagar pues las nóminas, no sé, algo así como un administrador, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando llega Carla, ¿tú crees que la tratan igual que el administrador? No, ¿Por qué no? porque es hija de... Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? A lo que quiero llegar con esto es a lo siguiente. Sí es importante entender que Jesús como hijo tiene autoridad y le ha sido dada soberanía. A los que quiere, da vida. Esto nos puede ofender. ¿Usted cree que Dios es soberano? Amén. Amén. Teológicamente nosotros, y no quiero profundizar demasiado en eso, nosotros sabemos que Dios es soberano, pero cuando aterrizamos ese concepto a nuestra alma, a nuestro corazón, la soberanía nos ofende. Porque podemos empezar a decir, ay, ¿y por qué Él no? ¿Y por qué Él no? Porque no son sus hijos. Es que no está basado en un criterio de valor. Pero es que en realidad el mismo Dios se quita su parte, ¿cómo se dice? Celestial, y Él es el que vive a la tierra. Con Claro, eso es lo que Él hace, ¿ok? Pero, insisto, y lo hemos platicado en otras sesiones, nada más estamos recordándolo un poco para enfatizar esta parte. Dios es soberano, eso significa que Él tiene todo el mando, toda la autoridad, todo el poder, y Él hace lo que quiere. Es decir, está movido por alguna obligación hacia nosotros o condicionado por algo que tú y yo podamos hacer o decir. No. Porque Él es el rey. Él tiene toda autoridad. Si seguimos esta palabra, nosotros decimos que puede ser algo tiránico, pero no es así. Simple y sencillamente, Él puede hacer lo que quiere con lo que es suyo. El barro no le va a pedir permiso, no le va a dar permiso al alfarero. Oye, ¿qué estás haciendo? El alfarero puede hacer lo que quiera con su barro, con su propiedad, con lo que le pertenece. Y en este sentido, esta declaración es tremenda porque Dios escoge. Él elige a quien da vida. Acerca de sus milagros y acerca de su salvación, a los que quiere, da vida. Tú y yo deberíamos estar agradecidos porque su soberanía nos escogió. Amén. Gloria sea su nombre. Amén. Él es igual a Dios porque Él es soberano. Versículo 22. Hasta ahí nos quedamos nosotros la semana pasada, ¿se acuerda? Vamos a avanzar en esta parte. Número 5. Dios es igual, el Hijo es igual al Padre en cómo ejercita su juicio. Versículo 22. Y da la razón. Porque el Padre a nadie juzga. ¿Por qué cosa no juzga a nadie? Porque todo el juicio dio al Hijo. Sí, amén. Pablo, cuando escribe en Romanos capítulo 14, él dice que todos compareceremos ante el tribunal del Padre. Ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 8, perdón, 1 Corintios, también enfatiza que estaremos no delante del tribunal del Padre, sino del tribunal del Hijo. Cada uno dará cuenta a Dios de sí delante de Cristo. La pregunta que nosotros debemos hacernos es la siguiente, y es personal. ¿Cristo será tu abogado Sí. o será tu juez? Mi abogado. Aquí es Mi nuestro abogado, abogado. porque dice abogado tenemos. Pero aquí en el La pregunta que te estoy haciendo es con base en lo siguiente. ¿Será tu abogado o será tu juez con base en dónde y en quién
pusiste tu fe. Pero los que están en Cristo, ninguna condenación. Amén. Los que están en Cristo. Sí, amén. Y eso es de lo que va así. O sea, recuerde que este discurso que nosotros estamos desmenuzando como pechuguita, como quesito así, Oaxaca, quesillo para los oaxaqueños, esto que estamos nosotros desmenuzando es una respuesta a aquellos que no creían en Él. Él les está diciendo, oye, yo tengo la autoridad de hacer esto que acabo de hacer porque soy igual que la persona del Padre. Soy igual a Él en la capacidad de hacer sus obras. ¿Qué obras? Puedo levantar a los muertos y a quien quiero le doy vida. O sea, ¿se dan cuenta cómo le va echando un leño más y un leño más? Para que se terminen de desgarrar las vestiduras. Les dice, a quien quiero doy vida. Con cada declaración va sumando el poder de lo que Él acaba de hacer. Él, siendo la persona, junto con Dios, sanó a este pobre hombre. Eso fue una obra. Con su poder, cuando Él quiso, como Él quiso. Y Él determinó también juicio. Y era merecedor de honor por lo que había hecho. Pero no le dieron honor. Todo esto que está diciendo son argumentaciones, afirmaciones del por qué hizo lo que hizo y por qué ellos no tienen autoridad para recriminarle nada. ¿Sí me está cachando lo que le estoy diciendo? Sí. Es como cuando alguien a ti te reprocha algo, te cuestiona algo y tú le dices, a ver, yo hago esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y los dejas qué? No tiene nada que responderte. ¿Ves aquí a alguien que le esté argumentando algo? No. Porque sus obras lo están evidenciando. Todo el juicio dio al Hijo. La autoridad de Jesús para dar vida espiritual a quien Él elija es coherente con su autoridad para juzgar a todos los hombres en el día final. Vamos a mirar algunos pasajes paralelos del Evangelio de Juan. Acompáñenme a Juan 3, del 18 al 19. ¿Ya se aburrió? No. Juan capítulo 3, versículos 18 al 19. Dice el texto. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esta palabra condenación es una terminología legal. Va a recibir una condena. ¿Qué es una condena? Castigo. Es la resolución. Es una resolución de castigo. El que no cree ya ha sido condenado. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron. O sea, ¿de qué son culpables? ¿De qué son culpables las personas que no creen en esto? Que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué las amaron más? Porque sus obras eran malas. Vamos a mirar otro texto. Juan capítulo 12, versículo 48. Juan 12, 48. Dice el texto. El que me rechaza. Wow. Saque su marcatextos y su pluma. Este es un texto para temblar y para que usted evangelice. Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra le juzgará. La palabra le juzgará en el día postrero. Las palabras de Cristo serán el martillo que dictaminará muchas cosas. Por eso le hacía esta analogía. ¿Cristo será su abogado o será su juez? Si usted creyó las palabras de Cristo, Cristo es su abogado. A su nombre, gloria. Amén.
Pero si tú no creíste en las palabras de Cristo, Él será tu juez. El hecho de que Jesús sea Dios, la deidad de Cristo, se comprueba y se avala aún más, porque la Escritura afirma que Dios es el juez de toda la tierra. Saque su Biblia, la vamos a desempolvar. Génesis 18:25 dice el texto. Voy a irme rápido para no tardarme tanto. Génesis 18:25 dice el texto: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Esta es la oración de Abraham intercediendo por Sodoma. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. La pregunta es esta: ¿el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo? Sí, claro. Observe también 1 de Samuel 2:10. 1 de Samuel 2:10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Estas dos últimas referencias son referencias cristológicas, mesiánicas acerca de Cristo. Amén. Primero de Crónicas 16:33. Dice el texto. Primero de Crónicas 16:33. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Salmo 82:8. ¿Salmo qué? 82:8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y esta palabra es importante, heredar. ¿Quién es el que hereda? El Hijo. Solamente el Hijo es el que hereda. Salmo 94:2. Dice el texto: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Más adelantito, Salmo 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Más adelantito, Salmo 98:9. Delante de Jehová que vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Por mencionar solamente algunas declaraciones, Cristo es el juez y el abogado. La autoridad de Cristo se comprueba porque el Padre le ha dado a Él todo el juicio. Amén. Amén. Ahora hago un pequeño paréntesis. Sí, todo tengo la sensación como que, por eso me ves así como, siento que se va a jalar esta cosa. Me quedo con esa sensación. Mencionábamos hace un momento dos características esenciales. El emitir juicio, el dar juicio. El Padre le dio todo el juicio ¿a quién? Al Hijo. También dijo, como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo a los que quiere. Por mencionar solamente dos características, solamente en estas dos, para los oídos de la audiencia que escuchaba en aquel entonces y para nosotros sabemos estas dos cosas: el dar vida a los muertos y el pronunciar juicio. Son estas obras mayores a las que se está refiriendo Cristo. Obras mayores. ¿Por qué? Porque estas no son obras que cualquier persona pueda hacer.
Estas son obras que solamente puede hacer aquel que es el Hijo de Dios. Aquel que está con el Padre. Aquel que tiene la misma naturaleza que el Padre. Esto es algo sumamente importante que entendamos. No son declaraciones así que debamos decir, ay, suenan bonitos. No, Él está diciendo cosas espectacularmente tremendas. Él puede dar vida a los muertos y Él va a pronunciar juicio. Esas dos cosas solamente las puede hacer una persona y esa es Dios. Esa es la persona con la que nosotros lidiamos. Cuando tú oras, cuando tú haces una oración, terminas y concluyes diciendo que pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de su Hijo, en el nombre de aquel que tiene toda autoridad, en el nombre de aquel que puede dar vida a los muertos y en el nombre de aquel que pronunciará juicio delante de todos en la tierra. ¿Es alguien que tiene o no tiene autoridad? ¿Sí me estoy explicando? La autoridad para nosotros es un concepto extraño porque somos mexicanos. Y nosotros vemos un policía y sentimos nos da este picor, ¿verdad? Es decir, nos sentimos, cuando nos para el de tránsito somos muy obedientes. Pero cuando nos vamos, ¿verdad? Tenemos creo que es un tema más bien espiritual, ¿verdad? No sabemos reconocer y respetar la autoridad. Pregúntale a los maestros, pregúntale a los padres. La autoridad nos es indiferente. Somos una sociedad que está envenenada de rebeldía. Batallamos con eso. ¿Ya se aburrió? Vamos a mirar la última característica acerca de la identidad de Jesús. Regrese usted al capítulo 5 de Juan. El Señor Jesús nos ha mostrado que es igual en identidad y en autoridad por su persona, por sus obras, por su poder, por su soberanía, por la capacidad de dar juicio y sobre todo porque Él es digno de honor. Te voy a leer el 22 para que entiendas el 23. Acuérdate que Él ha dado razones. De cierto os digo. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Estos porqués nos dan la razón. Y el para qué son los indicativos. Más bien, son los imperativos. Ya hemos visto los indicativos, lo que Dios es y lo que Él ha hecho. Y ahora vamos a ver los imperativos. Y me permito explicar esta parte para que entendamos esto. La Biblia nos va a hablar de dos maneras. En imperativos y en indicativos. ¿De qué manera nos va a hablar la Biblia? ¿En qué? Imperativos. En imperativos y en Indicativos. indicativos. Los indicativos nos hablan de lo que Dios ya ha hecho. De lo que Dios ya ha hecho. Y los imperativos se trata de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí es importante que entiendas esto? Sí. Dime por favor una declaración en imperativo e indicativo de la Escritura, Carla. Pues un imperativo es un mandamiento, ¿no? ¿Cómo cuál? No robarás. No robarás. ¿Está basado en qué cosa?
¿Cuál es el indicativo de esa declaración? Que Dios es santo. Que Dios es santo y que Él nos ha dado su ley. Acuérdate que esto forma parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Él nos ha dado su ley, ¿verdad? Le pertenecemos, ¿ok? Por lo tanto, el imperativo es nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? No robar. Dame otro ejemplo un poco más claro. Sed santos porque yo soy santo. Ahí está claro en la fórmula. ¿Sale? Sed santos. ¿Eso qué es? ¿Imperativo o indicativo? ¿Indicativo? Sed santos. Es un imperativo. ¿Por qué? Es una orden. Sed santos. Es un imperativo. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. ¿Ya entendiste? Dice ser santos porque yo soy. Las declaraciones divinas se dividen en estas dos cosas, en imperativos y en indicativos. Nosotros, ¿qué debemos hacer basado en lo que Dios ya ha hecho? ¿Qué es, por ejemplo, la gracia, la misericordia? ¿Es un indicativo o un imperativo? No es indicativo. ¿Por qué es un indicativo? Porque Él te da la gracia. Él da la gracia, Él da la misericordia. ¿Y luego qué sigue? ¿Nosotros qué debemos hacer con eso? Arrepentirnos. Presentar como sacrificio vivo por las misericordias de O sea, os ruego por las misericordias de Dios. que presentéis. Ahí está el indicativo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ya quedó clara esta parte de los indicativos y los imperativos? Es muy sencillo. La palabra está como medio técnica, pero quédate en lo que Dios ha hecho y en consecuencia lo que tú tienes que hacer. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Basado en esto, la siguiente declaración tiene que ver con lo que nosotros nos toca hacer. Amén. Él ya nos ha mostrado qué cosas. Indicativos. Ahora, aquí viene el 23. Aquí viene el para qué nos ha dicho todos estos porqués. 23. Para que todos, ¿qué dice? ¿Eso qué es? ¿Un imperativo o un indicativo? Imperativo. ¿Por qué? ¿Por qué, Peter? Te manda a hacerlo, por así decirlo. Para que todos honren al Hijo. Como honran, ¿está haciendo un qué? Al Padre. Un comparativo. Como honran, ¿a quién? Al Padre. Padre. Entonces Él está mandando que honren al Hijo del mismo modo como honran al Padre. El que no, ahí está presentando una declaración antitética. Está presentando ¿qué? Lo contrario. El que no honra al Hijo, ¿qué dice? No honra al Padre que le envió. Él es digno de honor. Amén. Recuerde usted en qué contexto está dicho esto. Está dicho en un contexto en el que Él acaba de hacer una obra milagrosa. ¿Y estos hombres de qué estaban preocupados? De que lo hizo en sábado. Así es. O sea, acaba de hacer una obra que evidencia quién es Él, que muestra su identidad. Y ellos estaban preocupados porque por una fruslería legalista. ¿Sí me estoy explicando? Cuando lo que ellos sabían debían de darle en ese momento es honor. Él es digno de honor. Gloria sea su nombre. Y Él está diciendo lo tremendo que es esto. ¿Tú quieres honrar al Padre? Tienes que honrar al Hijo. Ahí muchas sectas y religiones tropiezan porque quieren agradar a Dios, honrar a Dios, pero se olvidan de honrar a Cristo, deshonran a Cristo, blasfeman de Cristo, pisotean el nombre de Cristo. Esto es algo tremendo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Lo lógico
es que aquellos que son iguales en naturaleza, en obras, en poder, en soberanía y en juicio, sean indiscutiblemente iguales en cuanto a honor. Si Jesús es igual en su persona, en obras, poder, soberanía y juicio, ¿tú crees que no merece el mismo honor que el Padre? Claro que sí. Honrar a Jesús no hace menos al Padre. Honrar a Cristo no es dejar de honrar al Padre. Todo lo contrario. Cuando tú y yo honramos al Hijo, el honor del Padre aumenta. Cuando alguien tiene, bajémoslo a nuestro terreno humano, vulgar. Cuando alguien tiene una gentileza, una bondad, un respeto, una consideración hacia tus hijos, hacia tus seres amados, es como si lo hiciera ¿qué? A ti. Y tú eres honrado en la honra que ellos reciben. Pero también en sus ofensas eres ¿qué? Ofendido. Al honrar al Hijo, honramos al Padre. El Señor advierte en Juan 15:23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Se engañan terriblemente aquellos que piensan que al restringirse de honrar al Hijo, honran al Padre. Ya estamos terminando, mis amados, no se desespere. John Haydn escribe al respecto. No nos corresponde a nosotros, no le corresponde al hombre decidir si honrará a Cristo o honrará al Padre, porque la Biblia es clara, es a los dos o a ninguno. El hecho de que el Padre y el Hijo se les deba el mismo honor afirma con fuerza quién es Cristo y su igualdad con Dios, quien declaró por medio del profeta Isaías 42:8. Escuche lo que dice el texto, no lo busque. Isaías 42:8 dice el texto: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El Padre ha ordenado a todos los hombres, a todos sus hijos, a todo su pueblo, que honren a su Hijo. Por esta razón, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo cuando escribe Filipenses 2, del 9 al 11. Usted conoce este pasaje, hablando acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sobre quién? Sobre todo nombre. Para que en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Presta atención, para gloria de Dios Padre. Gloria sea su nombre. Quiero culminar y regrese conmigo a Juan capítulo 5. ¿Ya se cansó? Mis amados, usted no puede estar a medias con Cristo. Esto va para usted también, que escucha esto. Las palabras que nosotros estamos leyendo son palabras radicales, determinantes, contrastantes. Usted no puede estar a medias. ¿Cómo te gusta el café? ¿Caliente o tibio? Caliente. ¿O te gusta frío? Solamente hay dos términos. ¿Usted está dentro o está qué? Fuera. No puede estar en medio. No existe ese concepto. Usted toma las cosas calientes o frías. ¿Usted está dentro o está fuera? ¿Usted irá al cielo o al infierno? Solamente hay dos caminos. Uno que lleva a la vida y uno que lleva a la perdición. Pero hermano, esto es como para personas que no conocen de Cristo, ¿no? También es para los que creen que conocen. Porque esta es una cuestión que tenemos que repetirla todos los días a nuestra alma y corazón. Con Cristo no hay terreno neutral. El versículo 24 nos recuerda esto con una fórmula solemne. De cierto,
Jesús cierra esta sección de su discurso reafirmando su autoridad para dar vida eterna a quien la desee y subraya la importancia de sus palabras con esto. El que oye mi palabra, y solamente el que oye, y cree al que me envió, es decir, ¿cree en quién? En el Padre, porque ¿quién le envió? Cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú puedes escuchar una multitud de estudios y sermones y mensajes y audios y audiolibros. Puedes escuchar y escuchar y escuchar. Santiago lo deja muy claro, no es el oidor, sino es el hacedor. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 7, no es el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Oír la palabra es un inicio, ahí empieza la fe. Pero tú puedes oír la palabra ahí, no creer. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. La soberanía divina está ligada a la responsabilidad humana. Ciertamente Dios salvará a los que Él escoja, pero la responsabilidad humana está en nosotros al creer y obedecer. Nuestra responsabilidad está en arrepentirnos y creer en el Evangelio. La promesa que nosotros recibimos al tomar la palabra de Cristo por la fe es que ya no vamos a estar sujetos a condenación. A su nombre, gloria. Vas a vivir libre del peso. Cuando tú mueras, cuando tú pases esta vida, tienes la certeza de que Cristo no será tu juez, será tu abogado defensor en aquel día. Delante de toda aquella multitud, dirá, venid, benditos. Es por esta razón que Pablo escribe a los romanos, ninguna. Y ninguna, en griego, en latino, en español, es ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? Estas palabras fueron dichas a aquellos que decían amar a Dios y obedecer a Dios, pero su legalismo no les permitía ver quién estaba detrás de esas obras. Estas afirmaciones nos confrontan. No hay terreno neutral. El que no es conmigo, contra mí es, dice Lucas 11:23. Quienes escuchan su palabra y creen, tendrán perdón y vida eterna. Quienes rechazan y prefieren u optan por creer algo diferente a lo que Jesús dice, a lo que la palabra dice, recibirán el juicio de Dios. La próxima semana, mis amados, no se despegue de nuestro estudio, esté presente, porque el Señor Jesús va a hablar del destino futuro de los que creen y también de los que no creen. La próxima semana hablaremos del llamado de Cristo a la resurrección. La resurrección a vida o la resurrección a condenación. Una certificación de la autoridad de Jesús. ¿Quiere usted escuchar eso? Pues nos vemos la próxima semana. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias, te damos la gloria, te alabamos, te bendecimos, porque, Señor, cuando nos acercamos a ti no lo hacemos, Señor, basado en nuestros méritos, confiando en nuestras justicias que son peores que trapos de inmundicia. Nos acercamos a ti, Señor, con temor y temblor, pero con confianza y poniendo nuestra mirada en tu Hijo amado, aquel que es uno contigo, aquel que es tu Hijo, aquel, Señor, que vino a hacer las obras como tú las haces,
aquel que manifiesta poder absoluto, Señor, sometido en obediencia a ti. Aquel, Señor, que es soberano sobre todas las cosas y nos ha escogido en gracia. Aquel que emitirá juicio y por medio de la fe nos ha librado a todos nosotros de la condenación. Que no caigamos en jactancia, en arrogancia, sino en temor y temblor, Señor, que estas verdades se afirmen y reafirmen en nuestra vida para que, Señor, abandonemos el legalismo, la religiosidad, la apatía en nuestros corazones y podamos mirar a tu Hijo Jesús por quién es, lo que es y lo que ha hecho, porque Él es digno de todo honor. Queremos honrarte, Padre nuestro, y lo hacemos honrando a tu Hijo, el cual es nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas, nuestro Salvador de nuestras almas, aquel que Él es jefe y cabeza de la iglesia. Es a Él a quien honramos, es a Él a quien buscamos, es por Él porque estamos reunidos y es en su nombre en el que oramos y su pueblo dice amén y amén. Mis amados, pues al Señor le damos gloria por este tiempo de estudio. ¿Cómo nos encontramos, clase? Bendecidos y acalorados, ¿verdad? Bueno, pues gracias a Dios. Recuerde que la próxima semana estaremos viendo las dos resurrecciones. Vamos a mirar el testimonio de Jesús acerca de la vida y de la muerte. Así que no se lo pierda, por favor. Recuerde todo el material. Vamos a recuperar nuestra semana, nuestro estudio en busca de Dios, plan de lectura McCheyne y nuestros audiolibros. Y le recordamos el día de mañana, pues, acompañarnos en la iglesia local. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.